Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Karen y esto es Soy PM. En el video de hoy vamos a hablar sobre desarrollar el cronograma. Hemos finalizado 4 procesos del grupo de planificación del área de conocimientos del cronograma. Y este proceso en particular, desarrollar el cronograma, usa todos esos procesos, es decir, todas las salidas de esos procesos como entradas de este proceso, desarrollar el cronograma. La secuencia de los procesos de gestión del tiempo, lo primero que hacemos o lo primero que hemos hecho hasta ahora es planificar la gestión del cronograma y con eso obtenemos una salida súper importante porque nos da el marco para gestionar este área de conocimiento, el plan de gestión del cronograma. Acto seguido definimos las actividades y obtenemos una lista de actividades. Con esas actividades ya podemos estimar la duración de las actividades y la secuenciación de esas actividades. De ese último proceso obtenemos el diagrama de red del cronograma y llegamos a este proceso, desarrollar el cronograma. Y este es el último proceso de planificación del tiempo, de planificación del cronograma de nuestro proyecto. Y una de las salidas así en mayúscula es el cronograma del proyecto, por eso se llama desarrollar el cronograma. Son bastantes entradas. Lo importante es entender este proceso muy bien y el área de conocimientos en particular del cronograma. Lo más importante es entender que todos esos procesos que hemos visto en el área de tiempo, todas esas salidas rellenan las entradas de este proceso. Usamos como entradas el plan de gestión del cronograma, los atributos de las actividades, la lista de las actividades, las estimaciones de la duración, lista de hitos, base de las estimaciones, registro de supuestos, diagrama de red del cronograma, por nombrar alguna de las entradas. Como te puedes dar cuenta, este proceso, desarrollar el cronograma, integra todas las salidas de los procesos anteriores del área de conocimientos del cronograma y haciendo un paréntesis te digo, los tienes todos en mi canal. Cada uno de los procesos los tienes en mi canal y vamos a nombrarlo para que puedas enfocarte. Planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades. Así que sigue la lista que te dejo enlazada, cronograma, y ahí puedes ver todos estos videos. Pero en este área también vamos a necesitar información sobre los recursos, por lo que entradas que no vienen del área de conocimientos de cronograma, de las que ya habíamos hablado antes, serían, por ejemplo, el calendario de recursos. Como se pueden imaginar, nos da luz sobre la disponibilidad de los recursos para que puedan ser asignados a nuestro proyecto. Por otro lado, tenemos asignaciones del equipo de proyecto. Lo usamos en la gestión de tiempos y nos dice la asignación de recursos en nuestro proyecto. Acuérdense que cuando definíamos las actividades nos enfocábamos más en el tipo de recursos que necesitaríamos para desarrollar las actividades del proyecto, pero en este proceso le damos nombre a esos recursos. Entonces, hasta ahora que tenemos con las entradas que vienen de los procesos de planificación del cronograma, tenemos información sobre tiempo básicamente, y de los documentos del área de recursos obtenemos información sobre nuestras asignaciones de personas, la disponibilidad de estas personas y qué nos faltaría para definir un cronograma, información sobre el alcance. También tendríamos la línea base del alcance que nos da información sobre restricciones y asunciones, y a esto le tenemos que prestar especial atención cuando estamos desarrollando el cronograma. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Tenemos que prestar atención a los riesgos, así que tenemos que mirar el registro de riesgos y, como siempre, los factores ambientales de la organización y los activos de los procesos. Ahora, ¿qué técnicas y herramientas necesitaremos aplicar para convertir esas entradas en nuestra salida principal en el cronograma del proyecto? Necesitaremos aplicar el análisis de la red del cronograma. Nos habla de cómo vamos a optimizar la utilización de recursos para desarrollar el cronograma, y cada una de las actividades del cronograma tendrá una fecha de inicio y una fecha de fin, y también el recurso que estará asociado a esa actividad del cronograma. Ruta crítica es otra de las herramientas que vamos a aplicar. Lo primero que debemos saber es que para aplicar la ruta crítica vamos a analizar la red del cronograma. Calcularemos las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realizaremos un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación. Y si quieres saber cómo se calcula, te dejo enlazado aquí el video ruta crítica. También me gustaría más o menos explicarlo, cómo calculamos esas fechas de inicio y finalización tardías
y tempranas. Empezamos con nuestro nodo de inicio y vamos sumando las duraciones de las actividades recorriendo la red hacia adelante. Y luego recorremos la red de atrás hacia adelante para identificar las fechas tardías de comienzo y finalización de cada una de nuestras actividades en la red del cronograma. En resumen, la ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo del proyecto, por lo que esta técnica determina la menor duración posible de nuestro proyecto. Temas a considerar en esta técnica. La ruta más larga, es decir, la ruta crítica, tiene la menor holgura total, es la menos flexible y generalmente tiene una holgura de 0. Las redes de cronograma pueden tener varias rutas casi críticas y si esto sucede, el proyecto será más riesgoso. Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías indican los periodos dentro de los cuales se podrían llevar a cabo las actividades del proyecto. La holgura total es la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse o extenderse respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar ninguna restricción del cronograma. La holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse sin retrasar la fecha de inicio temprana de ninguna de las actividades sucesoras ni violar ninguna restricción del cronograma. Los caminos críticos o rutas críticas pueden tener holgura total positiva, nula o negativa. Decimos que se produce una holgura total positiva cuando el recorrido hacia atrás se calcula a partir de una restricción del cronograma posterior a la fecha de finalización temprana calculada durante el recorrido hacia adelante. Se produce una holgura total negativa cuando se viola por duración y por lógica una restricción relativa a las fechas tardías. El análisis de holgura negativa es una técnica que ayuda a encontrar posibles formas aceleradas de hacer que un cronograma retrasado vuelva a la normalidad. Otra técnica importante es la optimización de recursos y esta técnica se enfoca en ajustar las fechas de inicio y finalización de las actividades a fin de ajustar el uso planificado de recursos para que sea igual o menor que la disponibilidad de los mismos. Y dentro de esta técnica tenemos dos fenómenos: nivelación de recursos y estabilización de recursos. La principal diferencia entre las dos es que la nivelación de recursos sí modifica la ruta crítica, mientras que la estabilización de recursos no modifica la ruta crítica. Empezamos con la nivelación de recursos. Digamos que mientras aplicamos la ruta crítica a nuestra red del cronograma, nos damos cuenta que dos actividades se realizan en paralelo y sabemos que esas dos actividades pueden ser ejecutadas por X personas. Así que terminamos asignando a esa persona para las dos actividades. ¿Qué pasa con esto? Cuando miramos nuestro histograma de recursos, que es un gráfico donde los recursos están trazados en un gráfico de barras y sus asignaciones diarias, digamos que al día tenemos 8 horas laborables y vemos cómo esas barras superan el target de esas 8 horas, y para eso tenemos la nivelación de recursos, para normalizar y optimizar la asignación de recursos durante el ciclo de vida del proyecto. Por otro lado, tenemos la estabilización de recursos. Lo primero que tenemos que recordar es que la ruta crítica no es flexible y casi siempre tiene una holgura 0, por lo que si se retrasa alguna actividad en la ruta crítica, se retrasa el proyecto. Pero tenemos otras actividades que no están en la ruta crítica, y las actividades que no están en la ruta crítica muy probablemente puedan retrasarse sin retrasar la fecha de terminación de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Quizás para optimizar el uso de esos recursos decidimos que podemos jugar con las holguras de las actividades para usar esos recursos existentes de una manera más óptima, más efectiva. Y por eso aplicamos estas técnicas, más técnicas que vamos a usar en este proceso. El análisis de datos, como por ejemplo el análisis de escenarios, que pasa así: hacer el cronograma de un proyecto de las dimensiones que se manejan para el examen PMP es bastante complejo. Por eso esta técnica es usada para evaluar distintos escenarios a fin de predecir su efecto sobre los objetivos del proyecto. Entonces, gracias a esto, por ejemplo, podemos obtener un cronograma óptimo, y con eso no quiero decir que sea el más corto, pero quizás para su organización es una restricción la disponibilidad de recursos y llegas a un cronograma óptimo tomando en cuenta las restricciones
de la organización donde tú estás trabajando. También podemos hacer simulación para ver los efectos combinados de los riesgos del proyecto y otras incertidumbres. La más famosa de las herramientas y técnicas es el análisis de Monte Carlo. Como venía diciendo, el análisis de Monte Carlo es una simulación que implica calcular múltiples duraciones a partir de diferentes conjuntos de supuestos, restricciones, riesgos, incidentes o escenarios sobre las actividades, mediante el uso de distribuciones de probabilidad y otras representaciones de la incertidumbre. Resultado de un análisis de Monte Carlo: existe un 15% de probabilidad de que el proyecto termine en la fecha objetiva del 13 de mayo del 2021 o antes, por ejemplo, mientras que existe un 85% de probabilidades de completar el proyecto el 1 de junio del 2021. Otra técnica es adelantos y retrasos. Esto ya está discutido en mi video Secuenciar las actividades, así que si quieres ver de qué se trata esta técnica, puedes ir a ese video que te voy a dejar enlazado aquí. De la siguiente técnica que quiero hablar, compresión del cronograma, también tenemos un video sobre esto. Como pueden darse cuenta, hay bastante cantidad de datos y análisis que debemos hacer para lograr nuestro tan deseado cronograma del proyecto, por lo que otra herramienta primordial será un software de gestión de proyectos, el PEM, que nos ayudará a crear la programación de nuestro cronograma, nos ayudará a generar fechas de inicio y finalización basadas en las entradas de actividades, en los diagramas de red, la disponibilidad de los recursos, las duraciones de las actividades. Por otro lado, tendríamos la planificación ágil de liberación, y esto nos dice la cantidad de sprints que debemos hacer para cada liberación y permite al equipo saber que estará disponible al final de cada una de esas liberaciones. Y ahora hablaremos de las salidas de este proceso, que serían la línea base del cronograma y el cronograma del proyecto. Y te estarás preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre estas dos? Pues la línea base del cronograma es la versión aprobada del modelo de programación, es la referencia y solo puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios, es decir, la línea base del cronograma es el plan, es lo que utilizaremos como base de comparación con los resultados reales en el área de monitoreo y control. Acá tendremos fecha de inicio y fecha de finalización. Por el contrario, el cronograma presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos, y dependiendo de las necesidades de comunicación de tus interesados, tendrás una u otra forma de presentar ese cronograma. Esa línea base y el cronograma están nutridos por otras dos salidas de este proceso, el calendario del proyecto y datos del cronograma. Este último, datos del cronograma, son los datos crudos que tenemos dentro del cronograma: fechas de inicio, fechas de finalización. Hasta ahora habíamos hablado del calendario de recursos, y de este proceso tenemos una salida que he nombrado antes, que sería el calendario del proyecto. Acá se identifican, por ejemplo, los días laborables, los turnos de trabajo de nuestros recursos, los días que estarán trabajando cada uno de esos recursos durante el proyecto. Sería como el cuadrante de trabajo en palabras súper simples, pero a los gigantes. Recordemos que la línea base del cronograma es parte del plan de gestión del proyecto y, por tanto, si obtenemos en este proceso la línea base del cronograma, nuestro plan de gestión del proyecto se ve afectado. También los planes subsidiarios, así que tendríamos cambios en el plan de gestión del cronograma y la línea base de costo. Otros documentos del proyecto que se pueden ver afectados: los requisitos de recursos, porque nuestras estimaciones preliminares se pueden ver afectadas por esa nivelación de recursos. Las estimaciones de la duración también se pueden ver afectadas, el registro de riesgos, y bueno, creo que no me dejo ninguna otra documento que se pueda ver afectado por este proceso, desarrollar el cronograma. Pásate por mi Instagram, que es @infosoypm. Me gustaría que le des like a este video si te gustó y que actives la campana para que sepas cuando estoy publicando nuevos videos.